Bueno, buenos días. Estoy muy contento acá poder estar entrevistando a Concepción Olavarrieta, la biblioteca del Millennium Project. Concepción. Muchas gracias. Y te podría decir que también muy enriquecida con los grandes futuristas mexicanos. Bueno, es un gran gusto. Gracias por darnos esta oportunidad de hablar contigo. Es algo muy importante para nosotros. Concepción es la líder del nodo mexicano del Millennium Project y sé que están haciendo un montón de cosas a nivel global y a nivel México. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito cómo empezó el Millennium Project, sobre todo en México, y cómo tú te involucraste con el proyecto. En el año 2003, Julio Millán, que es el presidente de la World Future Society capítulo mexicano, me invitó a colaborar con él en la organización de una gran conferencia mundial que se iba a llevar a cabo en el año 2003. Se iba a llevar a cabo en México y que tenía que ver con cuál era la situación futura en el mundo y cuáles eran las alternativas para México. Entonces era un diálogo de alto nivel, propiamente dicho. Con ese motivo fuimos a San Francisco, que es donde se llevaba a cabo toda la promoción para que México fuera la sede, y allí pregunté a cuál conferencia me convendría asistir. Me recomendaron a la conferencia del Millennium Project, que en esos momentos no tenía yo la más remota idea ni qué era ni quiénes eran. Me dijo, ese es muy buen orador. Y así fue como conocí a Jerome Glenn, que es uno de los fundadores del Millennium Project, junto con Ted Gordon, que es el Senior Fellow. A partir de entonces, de San Francisco, pasaron aproximadamente como unos 4 meses a México, y cuando vino a México nos volvimos a ver. Tuvimos oportunidad de dialogar sobre las cosas que se podrían hacer conjuntamente para crear el nodo. El nodo es un núcleo de expertos mexicanos, y yo escogí los 15 retos globales para identificar a los expertos mexicanos que podrían contribuir con la información a nivel mundial. A partir de esos momentos, te podría decir, empezamos a producir cosas que fueron diferentes para el mundo. El objetivo del Millennium Project es prácticamente contribuir a que tenga un mejor bienestar en el futuro la humanidad. Pero entonces, ¿qué hacemos los nodos? Vamos desarrollando proyectos que consideramos que tengan un impacto positivo para nuestro país y para el mundo. Como en esos momentos el Millennium Project no contaba con un glosario como tal, decidimos hacer como Nodo México, como iniciativa nuestra, el primer diccionario enciclopédico mundial sobre prospectiva. Sí, estaba mostrando hace un rato y fantástico, ¿no? Pues tiene más de 1000 términos y metodologías. ¿Más de 1000 términos? Más de 1000 términos y metodologías, y realmente es una herramienta muy práctica. Perfecto, bueno, qué bueno. Para todos los futuristas y prospectivistas se los recomiendo. Vamos a hacer una pequeña inmersión en mucho del material que nos va a ir contando Concepción. Sí, la otra cosa que estamos haciendo, el Premio del Milenio Mundial para Niños, Jóvenes y Maestros, que tuvo una penetración en 130 países del mundo y con más de 7 millones de consultas. 7 millones de consultas. Las ceremonias de premiación se llevaron aquí en México, en el Museo Nacional de Antropología. Nos mandaron a los ganadores de México, los gobernadores, pero aparte nos mandaron mundialmente los presidentes de los países que tenían ganadores a que vinieran a la ceremonia de premiación. Cuando empezó el Millennium en México, ¿ya había otras oficinas del Milenio en Latinoamérica o fue una de las...? Sí, ya había. Estaban en Argentina. De hecho, se había creado, se llamaba creo que el Centro de Estudios Estratégicos, y había dos argentinos que lo estaban dirigiendo. Y después fue creciendo en algunas partes en Sudamérica, y en México nosotros entramos después. Existía también ya en Venezuela. Pero hoy está muy activo, ¿no? Muy activo. Somos 60, el nodo mexicano estamos muy activos, porque estamos muy contentos, ya que en enero pensamos lanzar el libro de México hacia 2050. Luce apasionante. Es fascinante. Es fascinante porque
Lo que estamos es invitando al lector a que conozca cuál es el diagnóstico hasta estos momentos de lo que hemos vivido. Y a partir de eso, cuáles pueden ser los escenarios o las reflexiones a las que podemos llegar y planteando proyectos rectores. Ya los planes nacionales de desarrollo los vemos como cortoplacistas. Entonces necesitamos aspectos muy puntuales en relación con los 15 retos globales del milenio para que veamos nosotros, para efectos de México, cómo podemos llevarlo a cabo. Perfecto. De hecho, por ejemplo, yo me abordé como autora, no nada más como coordinadora de la publicación, los futuros del crimen internacional organizado en México hacia 2050. Qué tema, ¿no? Es todo un tema. Para toda Latinoamérica es todo un tema. Es correcto. Para el mundo. Pero especialmente para Latinoamérica es un tema, ¿no? Yo creo que es para todo el mundo. Si tú ves todas las corrientes, las variables del crimen transnacional organizado son 25. Entonces, y además se interconectan unas con otras. De tal manera que vas contaminando a la sociedad muy fuertemente. Y la clave está en la prevención. Pero tenemos que generar programas que sean innovadores socialmente para poder atender la prevención. Y tomando en cuenta los factores de riesgo que nos están afectando ahorita desde el punto de vista familiar, de la educación, del medio ambiente que rodea a las gentes, de crear ese entorno de lo que me encanta ahora en el nuevo libro del Millennium Project, de la autorrealización. De la autorrealización. De la autorrealización de la gente. Sí, ese tema me gustaría ahora volver cuando empecemos a hablar del futuro del trabajo y los escenarios globales, ¿no? Que también tiene que ver con eso. Y bueno, ahora nos vimos en el World Future Study Federation. ¿Algún comentario que quieras? A mí me pareció muy interesante este gran esfuerzo que hizo Guillermina Baena para traer. Guillermina Baena, muy buen trabajo. Para traer la sede de excelencia, en verdad, conociendo el momento por el que estamos atravesando en el país y el gran esfuerzo con el que se sumó un equipo de universitarios para apoyarlo. Sí, muy bueno. La verdad que gran trabajo. La verdad que sí. Los futuristas de todo el mundo concentrados en la Ciudad de México por primera vez en Latinoamérica. Así es, y creo que las contribuciones fueron bastante notables. Muy bueno, sí, me gustó. Y sobre todo algo que dijo Eric Overland, que cuando le presenté al presidente de la World Future Society, dijo, vamos a estrechar alianzas, ¿sí? Y eso me gustó mucho, porque ya existe la alianza con el Millennium Project, ¿sí? Y Eric Overland, pero él se interesaba muchísimo cómo poder mejorar estas alianzas. Perfecto, muy interesante. Yendo al futuro del trabajo, ¿qué nos podría decir? Porque el Millennium Project está muy involucrado con el tema del futuro del trabajo. Uno de los grandes proyectos que tiene que ver con eso. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primero te quiero contar que son los futuros del trabajo, que no se te olviden de esto. Sí, yo siempre hablo de los futuros, pero en general se habla del futuro del trabajo y acá la corrección que nos hace, que es muy pertinente, son los futuros del trabajo. ¿Cómo son los futuros del trabajo? Jerome Glenn hizo una investigación muy profunda, muy buena, muy sólida, que fue la base para que a nivel mundial se organizaran talleres. Él desarrolló 3 escenarios. Dentro de tanto lo que identificamos como el escenario deseable, el escenario posible y el escenario catastrófico. Y me encanta cómo los denomino, porque a uno le puso, es complicado, un poco de todo, es cuando mezclamos la tecnología y vamos haciendo esfuerzos, pero como que aislados, y ahí vamos marchando, no con altos niveles de eficiencia. Esa es la verdad. Al segundo escenario lo denominó agitación político-económica. Que me suena mucho a este momento, ¿no? Exactamente. Sí. A nivel mundial y a nivel local. Y la subtitula la desesperación futura. Claro. Aquí sí es cuando no logramos centrar simultáneamente instituciones, sector público, sector privado, sector académico, la sociedad civil, que tiene un rol tan protagónico y tan relevante, a actuar para propiciar los grandes cambios que se necesitan. Y por eso la califica como la desesperación futura, cuando hay estas disparidades sociales y tecnológicas, ¿no? Y el tercero, que ya es el deseable, es si los humanos fueran libres,
Si en lugar de tener que trabajar en lo que hay oportunidad de que otra gente nos ofrezca, buscamos más bien nuestra propia autorrealización. Se le llama la economía de la autorrealización. Perfecto. Ese es el subtítulo que le pone. Y creo que esta es la clave. La clave es que los individuos trabajen en lo que les gusta, desarrollen su propia productividad y su competitividad en este campo. En México en México y en el mundo, los nodos organizamos talleres. Hicimos consultas. ¿Para quiénes son estos talleres? Estos talleres son para identificar cuáles son las oportunidades que se presentarían en cada uno de los países. Perfecto. Y esto como de alguna manera se va a interrelacionar o a impactar dentro de lo que va a ser el trabajo a nivel mundial. Para esto se desarrollaron con Alemania 5 temas principales y sobre de esas trabajamos. Por ejemplo, estaba educación y aprendizaje. Educación y aprendizaje. Estaba gobierno y gobernanza. No se les olvide que el tema de la democratización es verdaderamente fundamental, ¿sí? Está todo el rol de los medios. Tenemos que aprender a cambiar el lenguaje de los medios. Si los medios nos pudieran dar unos mensajes que nos enriquecieran y nos dieran ideas de cómo crecer, ser más eficientes, más armónicos, creo que estaríamos empezando a hacer grandes cambios, ¿sí? En el fondo. Otro tiene que ver con los negocios también, ¿sí? Y esencialmente, ¿dónde están los valores éticos? Entramos en una época de valores, ¿no? Así o por es. lo menos que se necesitan los valores de manera muy importante. Exactamente, sí. Y luego, pues algo que es fundamental, que es la ciencia y la tecnología. Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología con innovación. Y dentro de innovación, con lo que es la innovación social como transformadora. ¿Cómo defines esa innovación social como transformadora? Con la participación de todos los actores integrados en un ecosistema, en la que cada uno se plantea un objetivo, qué es lo que queremos alcanzar. Lo hizo el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en un estudio verdaderamente fantástico sobre el ecosistema de innovación social. Y a partir de eso nos generó un modelito. ¿Cómo podemos alcanzar como proyecto el ecosistema de innovación social? Entonces, ¿quiénes serían los beneficiarios, por ejemplo? A ver. Pues las víctimas. Claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Y quiénes del sector público serían las entidades competentes del sector privado, del sector académico, de los organismos internacionales, de la banca? ¿Sí? ¿Cómo puedes desarrollar laboratorios, talleres para lanzamiento de proyectos piloto? Pero sobre todo, ¿cómo hacer esta interconexión con los financiamientos y agrupando a la sociedad civil, jerarquizando lo que son los proyectos prioritarios y no que cada quien ande por sus bandas? Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que esto no es algo que nos vamos a salvar de manera individual, sino que esto requiere un trabajo de estados, de organizaciones civiles, de las empresas, sumándose a una idea de comunidad, de común, ¿no? de interés común. Nosotros, por ejemplo, de ahí, a partir de este modelo que desarrolla el foro, nosotros hemos pensado en como siguiente tercer libro por sacar, que va a ser el ecosistema de innovación social para transformar los programas de prevención. Perfecto. ¿Sí? Ese va a ser nuestro tercer libro y yo creo que con eso nosotros vamos a combatir el delito. Entonces, ¿cómo serían los 3 libros? ¿Cuáles son? El segundo es el de Iberoamérica 2050, 15 retos, que ya está en gestación. ¿Qué es el que sale está ahora en gestación. No, el de México 2050 es el que sale en enero. Perfecto. México hacia 2050, 15 retos. Iberoamérica 2050, 15 retos, que yo creo que sale en octubre del año que entra. Perfecto. ¿Sí? Octubre del 2020. Y yo espero que el del ecosistema también ya lo saquemos como para enero de 2021. Fantástico. Bueno, qué interesante. Bueno, saliendo un poco más del marco institucional, me gustaría escuchar a la persona, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro a nivel global, sobre todo desde la perspectiva del trabajo, ¿no? ¿Cómo ves lo que está pasando en México? México tiene una gran oportunidad en este momento, Latinoamérica. Mira, yo siempre lo veo positivo porque esa es mi inclinación química, ¿sí? A reaccionar así. Siempre hay alternativas que nos ofrecen una experiencia y un horizonte sobre cómo construir mejor las cosas. El otro día decía una persona,
en lugar de confrontar al otro, mejor hay que tratar de entender hacia dónde va su proyecto y cómo podemos sumarle a su proyecto. Pero en este momento cuesta mucho, ¿no? Donde ves un poco en Estados Unidos, muros, ellos, nosotros, incluso pasa mucho en México, hay muchas grietas por todos lados, ¿no? Pero nosotros estamos sacando México hacia 2050. Claro. ¿Sí? Y mucha gente está construyendo cosas positivas. Las universidades siguen adelante educando con muy buena calidad y muy alto nivel. Entonces, habemos más que tenemos Somos interés, más los que estamos del otro lado. que tenemos interés en construir que en destruir. Claro. Sí, o en confundir, que también es muy peligroso. Que también ¿no? eso es peligroso. Sí. ¿Qué más se te ocurre? Palabras finales que se te ocurren. A mí lo que más me gustaría es que localmente empezáramos nosotros a visualizar cuáles son las soluciones para nuestro entorno, cuáles son aquellas que están a nuestro alcance, cuáles son las prioridades para que salgamos juntos a buscar lo que requerimos para implementarlas. Yo creo que la violencia, sea cual fuere, no es la solución. Nadie va a estar nunca satisfecho con actitudes violentas. Okay. La gente va a estar muy contenta si puede lograr el crecer, el estimular al desarrollo de su propia familia, a su bienestar. Y no estamos hablando de concentración de riqueza, estamos hablando de un buen reparto de riqueza, dándole a la gente oportunidades para ser mejor. Ese es en gran medida lo que a mí me llama mucho la atención. Y te puedo decir, como madre de familia, siempre fue mi objetivo. Es decir, ¿qué puedo hacer para construir hijos del mundo? Donde sea que ellos se encuentren, que tengan una oportunidad para desarrollarse. Creo que se me pasó la mano porque ya no los tengo tan cerca. ¿Sí? Claro, demasiado ciudadano del mundo. Sí, claro. sí, pero estoy muy contenta. Qué lindo. Estoy muy contenta. El mundo tiene, ¿cuánto? 50% de millones de personas que por ahí están en situación no cómoda económicamente. ¿Qué se te ocurriría con vistas al futuro del trabajo? Yo creo que hay muchos, yo creo en primer lugar la educación. Claro. Darles herramientas tecnológicas para que jueguen con ellas. Oiga, pero hoy existen antes supuesto. Era muy difícil, pero hoy se cuenta con esas herramientas. Sí, el que no pueda ir a la escuela claro. no tiene que ir a la escuela. ¿Sí? Puede estudiar en su casa. ¿Sí? Siempre hay un amigo que tenga un teléfono celular, que tenga una computadora, que tenga un iPad. La penetración del teléfono celular es importante. Ya. Es muy importante, es muy importante. Toda la tecnología es muy importante. Pero hay que saber realmente tener los criterios para depurar lo que nos beneficia dentro de lo que la tecnología nos aporta. Entonces yo lo que invitaría a tu auditorio principalmente es a pensar en cuál es el proyecto que les gustaría alcanzar dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años. Y arrancar por allí. Claro. ¿Qué voy a hacer hoy para llegar a esa meta? Cuando nosotros hicimos el Premio del Milenio Mundial, descubrimos el nivel del empoderamiento de construir un sueño. Y eso, la fuerza interior que le da a uno, el saber que puede llegar a alcanzar una meta y luego otra meta y otra, es impresionante. Eso que es una energía enorme. Así es, y así es. Y por eso es muy hermoso la construcción de futuros. Y a nivel de familia, pues vamos a formarnos un proyecto junto a la familia. A nivel de expertos, vamos a hacer un proyecto conjunto. Sin olvidar a todos los que viven en nuestro entorno. Claro. ¿Cómo podemos, si la gente está trabajando con nosotros, cómo podemos ayudarles a ser mejores, a crecer? ¿Y qué podemos pensar para los futuros de México, ¿no? ¿Qué habilidades le recomendarías a la gente desarrollar para el futuro? Pues mira, todo lo que tenga que ver, que básicamente, y no está nada más, en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en la educación. Estamos más allá, ¿sí? Esta gran reflexión interna de decir, yo soy capaz de ser el mejor pintor del mundo. Eso es lo que quiero ser. ¿Qué quieres ser?
Es una capacidad también que tenemos que desarrollar. Y desarrollala. Claro, porque independientemente de lo que quieras hacer, Sí. plantéate algo. ¿no? Una Plantea meta. algo que quieras hacer. ¿Cuál es el futuro que quieres para ti mismo? Es correcto. Ese Sí, creo que es un lindo, es correcto. es un lindo regalo que podemos hacerle a la audiencia, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo. Encantada, Néstor. Bienvenido a la biblioteca. Ya sabes que esta es tu casa. Aquí en la Gracias, biblioteca. gracias. ¿Sí? Bueno, es un lugar fantástico en todo sentido. Es muy bonito el lugar, lleno de material espectacular. Y bueno, y con esta oportunidad de estar con Concepción Olavarrieta, gracias de vuelta. Te agradezco mucho, un trabajo maravilloso durante muchísimos años. Así que bueno, vamos a seguir en contacto. Muchas gracias y mucho éxito con tu Gracias. programa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.